un saludo a todos los expositores, y no es la clausura, sino los comentarios lo que me han pedido. Entonces, para eso voy a referirme a los principales puntos de vista que he captado de las brillantes exposiciones. María Corina, tienes razón, lo de Venezuela no es una crisis venezolana, es una crisis continental, es una crisis mundial. Venezuela ya ha sido rebasada y lo que pasa en Venezuela como plataforma del crimen organizado transnacional afecta a todo el mundo. Asdrúbal, tienes razón al señalar al Foro de Sao Paulo, al Grupo de Puebla, como los mecanismos de operación del castrismo, devenidos en castrochavismo, que no es otra cosa que el castrismo con dinero que puso Chávez, dinero y petróleo venezolano y Venezuela entera, que hace que estemos frente a un fenómeno de crimen organizado transnacional. Bernardo, Venezuela sí es el sitio más miserable de la tierra, pero que expande esa miseria en una región que es las Américas y que es que le ha servido a la dictadura más antigua de las Américas, Cuba, para sobrevivir después de que agonizaba el año 1999 en lo peor de su periodo especial, y para convertir el siglo XXI en las Américas en el siglo de las dictaduras, porque en vez de tener una dictadura que era Cuba, tenemos 4 ahora, hemos tenido 5 cuando Correa manejaba el Ecuador, pero además de esas 4 dictaduras que son Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, tenemos 2 gobiernos en países democráticos que están sometidos, que soportan y apoyan a esas dictaduras de crimen organizado, que son el gobierno Fernández Kirchner en la Argentina y el gobierno de López Obrador en México. Situación de política internacional que ha sido adecuadamente descrita por el último de los oradores con ese análisis de lo que es la influencia de la política mundial, la política internacional y la nueva administración de Estados Unidos. Yo creo que uno de los temas fundamentales que nos tiene que dejar un foro como este, titulado La política, una respuesta política a la crisis de Venezuela, es que además de lo expuesto, lo primero que tenemos que hacer para dar una respuesta política a la crisis de Venezuela, a la de Cuba, a la de Bolivia, a la de Nicaragua, a la que se viene formando y creciendo en la Argentina, y a la que amenaza a toda la región con la presión en Colombia, la guerrilla en el Paraguay, la conspiración en Chile y en Brasil, etcétera, etcétera, es separar la política del crimen organizado. No puede ser que sigamos permitiendo académicos, ciudadanos, políticos, juristas, ciudadanos de las Américas, que el crimen organizado transnacional dirigido por Cuba y asentado en Venezuela, Bolivia y Nicaragua siga siendo aceptado con bandera de política, que se siga tratando, así sea como dictador y jefe de Estado, a Maduro, que es un criminal buscado con $15 millones de recompensa en aplicación de la Convención de Palermo en tribunales de Nueva York y la Florida. Que los dictadores como los Castro mueran en la impunidad por el único mérito de detentar y de retener indefinidamente el poder, cometiendo toda clase de crímenes para mantener el poder como sinónimo de impunidad. Que en países como Bolivia se establezca un relato, se establezca una narrativa criminal para convertir el fraude electoral en golpe de Estado y desatar una tercera ola de persecución política, de encarcelamiento y de afianzamiento de una dictadura absolutamente castrochavista. Que un país como Nicaragua se esté llevando a la gente a una emboscada que llaman elecciones este año, donde obviamente va a salir reelecto en las condiciones actuales Ortega y Murillo, en un acto criminal más, pero que no es política, pero que va a ser presentado como un hecho político electoral. O sea, lo primero que hay que hacer
es separar la delincuencia organizada, separar el crimen de la política, porque la política no tiene posibilidad de competir con el crimen. En varias oportunidades, distinguidos colegas, estudiosos, académicos, políticos, exiliados, me han planteado la necesidad de crear un contraforo de Sao Paulo, y mi respuesta ha sido siempre la misma, y quiero hacerla pública hoy día. No hay manera de crear un contraforo de Sao Paulo porque no hay manera de crear un mecanismo criminal mejor que el Foro de Sao Paulo. Nosotros podemos crear mecanismos políticos, podemos crear iniciativas académicas, ideológicas, pero no vamos a poder crear una mafia como esa, donde está integrado el ELN, donde está integrada las FARC, donde están integrados los guerrilleros paraguayos y que navegan con título de política de izquierda en las Américas. La primera conclusión que ofrezco, separemos, pero separemos efectivamente el crimen y la delincuencia organizada de la política. Y crimen es lo de Cuba, lo de Venezuela, lo de Bolivia, lo de Nicaragua. Eso no puede ser tratado como política, y de esa manera evitaríamos que gobernantes como Fernández de la Argentina y como López Obrador de México caigan en la tentación de apoyar impunemente los movimientos criminales de las Américas a título de acción política, comprometiendo incluso la política internacional de los países que representan temporalmente. La otra recomendación que yo permito hacer es recordar que la democracia no es indefensa. La democracia tiene mecanismos que van desde la Carta Democrática Interamericana, pasando por la Convención de Palermo, siguiendo por organismos internacionales y terminando con el tema de lo que son los delitos de lesa humanidad. Pero si no hacemos la separación de la política con la delincuencia organizada, es imposible aplicar los mecanismos de defensa de la democracia, porque los líderes democráticos le tienen miedo. Parece que le tienen miedo efectivamente al crimen organizado, porque la dictadura de Cuba dura 62 años, se ha pasado más de una docena de presidentes de los Estados Unidos, ha derrocado gobiernos y ha puesto gobiernos en América Latina, o sea, parece que fuera eterna. ¿Quién quiere pelear con la dictadura de Cuba? Nadie. Prefieren denunciar a Venezuela, que no es sino la plaza de operación, la plataforma de Cuba, pero se olvidan de la dictadura jefe, que es la que digita aquello y es la que le ha abierto las Américas a Rusia, a China, a Irán y a todo el sistema de delincuencia organizada que hoy día trafica con droga, con terrorismo, con secuestro y con toda clase de crímenes en la región. Termino simplemente diciéndoles el título de un artículo que escribí en agosto del año pasado, relativo a estos temas, y que es el resumen de la experiencia política que tengo. Si la política es el arte de lo posible, la sobrevivencia es el arte de lo necesario.